Good afternoon, chicos. Good afternoon, teacher. How are you? I'm fine. And you? Can you see? ¿Pueden ver la presentación? Yes, teacher. Ok, bueno, chicos. Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a trabajar la guía 6, la número 3, que se llama Follow. ¿De acuerdo? Hello, hello. Y bueno, para iniciar con nuestro warm-up activity, nuestra actividad de calentamiento, les voy a dar el enlace y van a trabajar unos minutos en la actividad. ¿Listo? El tema son movies. ¿Qué querrá decir movies? Películas. Películas. Listo. Pues ya les comparto el enlace. Listo, chicos, ya les compartí el enlace, entonces por favor trabajen ahí. Apenas terminen la actividad, alzan la manito virtual para continuar, ¿de acuerdo?
Bueno, chicos, mira la pantalla. No, Están señora, profe. en la pantalla, ¿no? A ver, démosle tiempito. Que me están colocando. Ah, bien, 17. Súper bien. A ver, miro. Puntuación 17 de 17. Listo. También, muy bien. Muy pilos, 2 minutos. 14 de 17. Vamos a. ¿Ya pueden ver la pantalla o no? Sí, teacher. Bueno, vamos a ver algunos, no los vamos a hacer todos, pero entonces ustedes me dicen con voz. Titanic. ¿Qué tipo de película es? What type of Love movie? film. Love film. ¿Y qué significa love film? Eh, Película romántica. Película romántica. Good. Harry Potter. ¿Qué es? Fantasy. Fantasy. Bien. Star Wars. Science fiction film. Science fiction film. Bien. Ah, It. It. Horror film. Horror film, o sea, si se dice película de terror. Charles Chaplin. Silent movie. Silent. Silent movie, pues que serían películas mudas la traducción. The Lone Ranger. Bueno, eso sí no la conozco yo, pero pues ahí se nota de que es. ¿Qué es? Western. Western. ¿Qué quiere decir western? Bueno, west es oeste y western serán películas del oeste, sí, así como de vaqueros. High School Musical. Es muy Musical. fácil. Musical. Annabelle. Entonces ya hemos dicho el tipo de Horror film. horror film, que son películas de terror. Toy Story. Animated film. Bien, animated film, películas animadas. Coco. Animated. Bien. Animated. Dunkirk. No la conozco. Dunkerque. Western. Western. Historical Del drama. oeste. No, yo creo Ah, sí, por no. lo que. Historical drama. Sí, por lo que se ve ahí. Historical drama. Drama histórico. Historical drama. Fleet. Pero acá nos dicen, mira. Thriller. Sí, si ustedes miran acá chiquito, dice The New Thriller from. Ta, ta, ta. ¿Qué será thriller? ¿Alguien sabe? Como suspenso. Suspenso, tal cual. Thriller significa suspenso. E.T. E.T. Science fiction. Science fiction. Below zero. Por debajo de cero. Thriller. Suspenso, ok. Thriller, bien. Jurassic World. Science fiction. Good. Wall-E. Wall-E. Animated. Good. And The Parent Trap. No me Comedy. acuerdo cómo lo trajeron acá, pero sí, comedia, comedia. Listo, muy bien. Tipos de películas. Bueno, chicos, voy a mostrarles aciertos de
¿de qué instructora? De las dos actividades que pues que deben estar entregando, ¿no? Entonces, ya les voy a compartir acá en pantalla. Entonces, con el permiso de Davidson, aunque sí, ahí está. Voy a mostrar un poquito del trabajo de él. Entonces, ¿dónde estamos? Ventana. Listo. Bueno, ¿alguien se acuerda que debemos hacer en la primera actividad? Que se llamaba Personal Statement. Era sobre cómo responder unas preguntas a una entrevista de trabajo, teniendo en cuenta el futuro perfecto. The Personal Statement, no. No. Pero sí hay que responder unas preguntas como who am I, quién soy yo. Será como su carta de presentación. ¿Listo? Listo. Entonces Era acá eso. lo que quería destacar acá de Davidson, bueno, primero, pues yo les dije que no había necesidad de colocar cada sección, el subtítulo, pero pues no me importa. Pero digamos que en un caso eventual que usted hiciera su carta de presentación, pues sí no habría necesidad de colocar estos subtítulos, ¿no? Y lo otro que debo destacar, positivo, muy positivo, es que yo les dije que debían de resaltar el vocabulario, ¿listo? Que lo hizo muy bien. Entonces acá en verde, no sé si me escribo acá abajito, no. Sí, no. Listo, en verde me resaltó los adjetivos, recuerden que eso fue lo que vimos. Entonces acá, passionate, dedicated, analytical, motivated, organized. Listo, entonces digamos que eso es correcto. Y lo otro que habían resaltado en otro color eran los conectores, ¿listo? Las palabras que nos ayudan a dar secuencia y a unir ideas, pues que también se habló de eso un poquito en la sesión. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Y los que faltan, por favor, me resalten ese vocabulario. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. ¿Qué otra cosa? Del video. Entonces recuerden que les pedí y acabo de mostrar el de Jennifer, creo que es. Un segundo acá. Listo. Del video, entonces para mostrarles lo que quiero ver cuando abra el texto, pero ¿qué se me hizo aquí? ¿Será esto? No. ¿Qué se me perdió? No, aquí. ¿Será esto? Un segundo. Ya un momento que es que se me ha refundido lo que les iba a mostrar. Ya lo tenía listo. No encuentro ahora. Acá debe ser esta. Sí, es esta. Listo. Sí, lo puedo abrir. Ahí el documento.
¿Ya pueden ver el documento? Sí, teacher. Bueno, entonces, pues no es que lo tengan que hacer exactamente igual, pero recuerden que les pido el favor que cuando yo abra el PDF, pues vea de una las oraciones para poderlas evaluar, ¿listo? Que me queda mucho más fácil que mientras veo el video, es mucho más rápido. Y pues acá me lo separó ya en Future Perfect y Future Perfect Progressive, ¿listo? Entonces digamos que ahí está bien, pues ya me tocaría revisar más a fondo. Entonces así, y fíjense que acá pues ya tengo para dar clic y ver el video y poder evaluar el video. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta eso. Cuando yo abro el documento, que pueda ver las oraciones así de una, es, ¿cómo se dice? Condensadas, ¿sí? En una sola parte y página. Y con el enlace para poder ver el video. Chicos, recuerden y les pido el favor, trabajen la pronunciación, ¿listo? Trabajen la pronunciación. No es leer ahí como cayó de primera, sino que en estas actividades más que todo es trabajo de pronunciación, ¿listo? Entonces recuerden que les di 2 páginas para que revisen la pronunciación, anoten cómo suenan las palabras para que después las puedan leer lo más cercano posible a cómo se dice la palabra. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo con esto? ¿O alguna inquietud? Bueno, no están muy conversadores. Voy a seguir entonces. La presentación nuevamente. Listo. Entonces quería hacer como más paréntesis para las actividades que les faltan por enviar, de las que ya vimos, ¿no? Que era el personal statement y el video de la actividad laboral en presente, escena en presente, en futuro perfecto. Listo. Y que nos falta entonces evidencia de desempeño, foro, work activities sobre términos y expresiones de su ámbito laboral. Entonces, ojo con esto, el foro, les voy a cambiar un poquito lo que hay que hacer porque, pues de acuerdo a la guía de aprendizaje, efectivamente hay que hablar como de una película, de acuerdo a la guía, pero de acuerdo a lo que nos dice acá, pues se supone que el foro es sobre términos y expresiones de su ámbito laboral. Entonces, digamos que lo que está con el cronograma no concuerda con lo que está en la guía y para facilidad para ustedes, pues vamos a dejar, digamos, lo que está acá en el cronograma. Entonces, ¿qué van a colocar en el foro? Van a responder a esta pregunta. ¿Listo? Eso es más que todo vocabulario. Con eso también les queda a ustedes un poco más y menos pesado el trabajo. ¿Listo? Entonces dice, what are the most common terms and expressions used in your work environment? ¿Cuáles? A ver. Son los términos o expresiones y uno más comunes utilizados en su ambiente laboral o en su ambiente de trabajo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a responder en inglés. Dice, listen and share the definition, como haga una lista de algunos y comparta su definición. Entonces lo vamos a dejar en 5 términos. ¿Listo? Y comparta su definición.
Y también díganos por qué son importantes. Ahí dice, tell us why are these important in your area. ¿Por qué son importantes en su área? ¿Listo? Entonces digamos que este va a ser trabajo como de que tiene que ver más con lo que dice en el cronograma y no en la guía. ¿Listo? Y de vocabulario. ¿Listo? Es como trabajo de vocabulario. Pero entonces le vamos a añadir algo que tiene que ver con el tema de que vamos a ver hoy. Realice una pregunta indirecta a uno de sus compañeros en el foro. ¿Listo? Entonces, digamos que el 50% de la actividad va a ser los términos y el otro 50%, bueno, tal vez es demasiado el otro 50%, pero sí, 50 y 50, ¿listo? La pregunta a uno de sus compañeros. ¿Listo? Ya vamos a ver un poquito más esto. Entonces, ¿qué van a hacer en el foro? ¿Cuáles son los términos y o expresiones más comunes utilizados en su ambiente laboral? Entonces, se hace una lista de 5, me coloca la definición y por qué son importantes en su área. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar acá un poquito. ¿Ustedes ya han participado en algún foro? Sí, yo creo que sí, ¿cierto? ¿Ensayuna? Chicos, ¿me están escuchando? Entonces, listo, vale, gracias. Bueno, espero saber. Entonces, les vamos a mostrar igual por aquí otro grupo. ¿Bien? Entonces, digamos, en el otro grupo acá colocaron los términos. Acá no les había pedido 5, pero porque, bueno, de hecho esta no la coloqué yo. Pero la vamos a dejar en 5, entonces saludan y presentan los términos. Por ejemplo, acá en este dice definición, importancia. Es importante que me digan de qué, al principio, al inicio, de qué, ¿cómo se dice? De qué área me van a dar los términos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, I am going to mention some common expressions from my work environment as a support assistant. Les voy a mencionar algunas expresiones de mi ambiente laboral como apoyo de soporte, algo así. ¿Listo? Bueno, pero entonces usted coloca los 5 términos normal. ¿Qué va a hacer entonces? Que no está acá y acá no lo hicieron así. Pues la idea es que en los foros es que ustedes interactúen un poco. Entonces usted va a mirar las participaciones de sus compañeros. Va a dar clic en responder. Y en responder, ¿sí se podrá? Sí, espero que sí. Bueno, en este momento no deja acá. Pero usted haría clic en responder en la participación de su compañero y le coloca la pregunta indirecta. De preferencia que la pregunta indirecta tenga que ver con el ambiente laboral o con algo que haya colocado su compañero. ¿Listo? De preferencia. Pero después, si no se le ocurre nada, pues le hará, no sé, algo más, otra pregunta indirecta. Bien. Entonces, eso es lo que van a hacer. ¿Listo? Y en caso tal de que no los deje colocar la pregunta como respuesta y no se vea, porque de pronto no se ve, no es que no sé, porque yo soy nueva ensayuna, pues entonces me hacen la publicación y al final me colocan, no sé, question for Carlos David. Entonces, coloca sus términos y al final me coloca pregunta para tal compañero y coloca su pregunta indirecta. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de la actividad de esta semana. Entonces, listo. Realicen una pregunta en directo a uno de sus compañeros en el foro. O dejen, ay, no se puede escribir. A ver.
al final, realice una pregunta indirecta a uno de sus compañeros en el foro. Después de haber presentado los términos. ¿Listo? O en la parte final. Bien, entonces esto va a ser como glosario o vocabulario de su área laboral. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar un poquitico lo de preguntas indirectas, que lo van a encontrar en el material de aprendizaje in My First Job, así se llama, My First Job, mi primer trabajo. ¿Listo? Entonces si dan clic ahí, pues pueden explorar un poco más el tema. ¿De qué se tratan las preguntas indirectas? Entonces dice, we use indirect questions to ask for information to people we don't know or to be polite. Entonces nos dice que las utilizamos para preguntar información a personas que no conocemos o para ser amables. ¿Listo? Por ejemplo, si usted ve a alguien en la calle, no le va a decir directamente qué hora es. No, usted no puede llegar a acercársele a una persona que no conoce y decirle qué hora es. ¿Bien? ¿Cómo diría? Disculpe, ¿qué hora es? ¿Listo? Entonces, es un poco más. De eso se tratan las indirect questions, preguntas indirectas. Sin embargo, pues tienen un poquito bastante más reglas que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Pero pues acá hay unos ejemplos, ¿no? Entonces nos dice la primera, ¿listo? La primera pregunta, ¿qué significa what time is it? ¿Qué hora es? Ahora ¿Cierto? es Sí, correcto. Bien. Bueno, entonces, como les dije, pues no se puede uno aproximar así a hacer uno la pregunta directa en la calle, porque pues no es como lo más natural y tampoco lo más amable. Entonces añadiríamos esta expresión que dice, can you tell me, can you tell me. Y can you tell me significa, ¿puedes decirme? Significa can you tell me. Entonces ahí estamos agregando algo para poder hacer nuestra pregunta indirecta. ¿Listo? Acá nuestra pregunta directa dice, does she work? ¿Alguien sabe qué quiere decir does she work? Ella trabaja. Exacto. Pero pues si queremos ser más amables y no hacer la pregunta tan directa, porque puede sonar grosero, puede sonar así, como que se está ahí traspasando un límite. Entonces, vamos a añadirle una información antecitos. Y en este caso va a ser, do you know if? Usted sabe si. ¿Listo? Entonces, usted sabe si ella trabaja. Usted sabe si ella trabaja. Do you know if she works? ¿Listo? Tenemos oración en futuro. Will he come? ¿Qué querrá decir will he come? ¿Vendrá? ¿Él vendrá? Exacto. Él vendrá. Y nuevamente, pues para no hacer la pregunta tan directa, pues tenemos que añadir información. I wonder if, me pregunto si él vendrá. ¿Listo? I wonder if he will come. Me pregunto si él vendrá. Listo, y tenemos una pregunta. Pregunta 4. ¿En qué tiempo verbal está esa pregunta, chicos? ¿En qué tiempo verbal está la pregunta 4?
Pasado, presente o futuro. Es pasado. Pasado, thank you. Por el did sabemos que es pasado. Entonces, ¿qué dice ahí? Ella escribió el libro. Pero nuevamente, en algunos momentos, o dependiendo de si conocemos o no a la persona, pues no podemos hacer la pregunta así tan directa. Entonces, volvemos acá con do you know if. Usted sabe si. She wrote the book. ¿Listo? Usted sabe si ella escribió el libro. Bueno. En nuestras preguntas directas, chicos, pues ya debemos saber manejar nuestros tiempos verbales. Presente, pasado, futuro. Como yo no los acompañaba desde el principio y soy nueva acá en Sayuna, no sé realmente cómo vengan acá todos los temas desde el principio, pero pues de acuerdo a lo que acá proponen, ya deben saber los tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro, los básicos. Y fíjense que las preguntas directas pues se hacen con los verbos auxiliares, el das, el will y el did. ¿Listo? Díganme, por ejemplo, en la número 2, ¿qué ven diferente en lo que está en negrilla en la parte de la izquierda y la derecha? ¿Qué ven de diferente? Pero, disculpe, o sea, ahí se ve que le agrega como el no, ¿no? O sea, como Sí, la parte donde, como quien dice, como que sabes. sí, acá Para lo que pueda ser, o tenemos. sea, para que pueda ser en directa, pues. Sí, bueno, listo. Primero, sí, como dije acá, ya se le agrega estas partecitas que estoy señalando. No sé si ven cuando muevo el cursor. ¿Listo? Entonces se le agrega esas expresiones de amabilidad, por decirlo así. Entonces, can you tell me, do you know if, I wonder if, do you know if, que acá a la derecha les escribe qué significan, ¿no? Pero dígame en la parte de la negrilla, lo que está en negrita, ¿qué hay diferente en el número 2 de la izquierda a la derecha? ¿Ve diferencia? La diferencia que tiene agregada la S en Works por el tipo de tiempo. Listo, bien. Ya voy con eso. En la número 3, ¿qué ven de diferente en la negrilla? En la izquierda y la derecha. Cambian como las estructuras a como son en las directas y en las indirectas. Listo, en esta en específico cambia el orden. Bien. Y en la última, ¿qué ven de diferente de la izquierda a la derecha? En la negrita. El verbo cambia o sea, el verbo de write cambia a otro tiempo. Listo, bien. Entonces, la idea es que haya claridad, que no es como que tengo what time is it y es llegar y agregarle el can you tell me. Listo, no se hace así, no es solo agregarle esa parte de can you tell me a la pregunta directa, porque si usted se fija, incluso en la primera hay un cambio. ¿Cuál es el cambio entre what time is it y what time it is? ¿Qué cambio ven ahí? En what time is it a what time it is. Es que uno es como que Sí, cuál es la hora y el otro es cuál es como el tiempo, cuál es el tiempo. no. ¿Alguien más? ¿Ideas? Teacher significa lo mismo, pero cambia, como dijo el compañero, la estructura. Listo. Y para ser más claros, cambia el orden. Si ven acá dice Ajá. is it y acá dice it is. ¿Listo? O sea, como que cuál es este tiempo. O sea, como que ese it is haces como No. a referencia de cuál es este tiempo. La pregunta es la misma. ¿Qué hora es? ¿Listo? La pregunta no What cambia. time it is. Sí. Es como si dijera ¿qué tiempo es este? What time it is?
Sí, pero Como la que, pregunta básica es what time is it, que es la que utilizamos para preguntar por la hora. Si lo quieres sino que esa, traducir realmente, sí, va a ser qué tiempo es este, pero sino la que es que traducción... cuando dice de- iris, es como si ya es como si fuera una oración como subordinada, o sea, como que tuviera que existir antes de otra. Bueno, pues acá lo importante es que entiendan que no es solo agregarle las expresiones, polite expressions, antes de la pregunta directa, sino que al utilizar estas expresiones, can you tell me, do you know if, I wonder if, do you know if, la pregunta va a cambiar. ¿Listo? Y esto depende del tiempo verbal. Bien, entonces ya vamos a ver un poquito de eso. Pero para que le sean el análisis, que no es solo llegar y ponerle esto a mi pregunta directa, que es la que se supone que ustedes ya manejan, ¿listo? Sino que al hacerla se van a modificar dependiendo del tiempo verbal, ¿listo? Entonces vamos a ver un poquito más ese tema. Las reglas, ¿listo? Entonces volvemos al tema. Cuando hay una oración afirmativa, y que era lo que estaba tratando de explicarles ahorita, fíjense que la pregunta directa es what time is it, que la traducción usualmente es qué hora es. No la traducción literal, sino lo que nos quieren preguntar realmente. Entonces, what time is it, qué hora es. Bien, pero cuando yo le agrego mi expresión para hacer mi pregunta indirecta, va a cambiar el orden. Entonces, fíjese que acá se le agrega el can you tell me, puedes decirme. Y fíjese como, por lo menos con el verbo to be en oración afirmativa, lo único que va a cambiar es que el verbo to be va a ir al final. Básicamente, entonces no está el orden de pregunta que hemos visto siempre, que es como WH, verbo to be, y después sujeto, sino que va a la WH, el sujeto, y después el verbo to be. ¿Listo? ¿Qué significa la directa? ¿Qué hora es? La indirecta puede decirme qué hora es, pero tenemos que variar el orden al agregarle can you tell me. ¿Listo? ¿Esta es clara? Sí, es como, o sea, que son dos preguntas en una sola y se tiene que cambiar el verbo por el sujeto y el sujeto por el verbo. Sí, listo. Ese cuando es pregunta con el verbo to be. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, díganme una oración muy sencilla con el verbo to be. ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, ¿cómo diríamos? ¿Dónde está Carlos? Where is Carlos? Listo. Where is Carlos? ¿Listo? Listo. Where is Carlos? Se le puede preguntar a su mamá, digamos que su hermano es Carlos, entonces se le puede decir a su mamá, where is Carlos? Listo. Ya, pregunta directa. Es a su mamá. Pero digamos que usted está en un ambiente laboral y de pronto es nuevo en la empresa, no sé, no va a hacer esa pregunta tan directa. Entonces va a agregar, can you tell me? Can you tell me? Where Puede Carlos is? Exacto. Entonces el AWH sigue ahí. Después seguiríamos con el sujeto, miren ahí. Y después al final iría el is. ¿Listo? Entonces así quedaría nuestra pregunta indirecta de dónde está Carlos. ¿Listo? Entonces así serían como las del verbo to be. ¿Bien? Very good. Vamos a ver qué pasa con las que tienen verbos auxiliares. ¿Dónde tenemos verbos auxiliares? Entonces, en el presente simple, no en el presente con el verbo to be, sino presente con el verbo, pucha, me re. Presente simple, futuro simple y pasado simple.
Ahí tenemos verbos auxiliares. Entonces, dígame cuál es el verbo auxiliar del presente simple. Aquí en esta que estamos viendo. ¿Alguien sabe Ahí, cuál es el verbo? das. El das, ¿listo? ¿Cuál es el verbo auxiliar acá de la número 3? Del futuro. Will. Will. Will, bien. ¿Y cuál es el verbo auxiliar acá del pasado? Did. Did. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos verbo auxiliar, la cosa cambia un poquito. ¿Listo? Porque cuando tenemos nuestras preguntas indirectas, no vamos a utilizar los verbos auxiliares. Entonces, por ejemplo, acá, en presente, y acá les anoto, presente simple. Es esta. Que el auxiliar es does, fíjense acá, entonces, la pregunta indirecta, does she work? ¿Ella trabaja? Entonces, cuando hacemos nuestra oración indirecta, nuestra pregunta indirecta, no vamos a utilizar el auxiliar, que es lo que nos han enseñado que se debe hacer preguntas, solo porque estamos utilizando, en este caso, do you know if, usted sabe si. No vamos a usar las reglas de la pregunta, pero vamos a usar las reglas de la oración afirmativa en presente simple. Entonces, por acá les anoto. Usa reglas de la oración afirmativa en presente simple. ¿Listo? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, si yo le pregunto, ¿por qué no hay auxiliar acá? Primero, porque la regla lo dice. Segundo, porque en la oración afirmativa en presente simple no hay auxiliar. Pero si les pregunto por qué ese verbo work lleva ese, ¿ustedes qué me dirían? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque representa un sujeto, más que todo refiriéndose a she, que sería ella, y como estaría en presente simple más que todo. Listo, sí, esa es la idea. Entonces, porque en el presente simple, para él, ella o it, en la oración afirmativa, le agregamos ese al verbo. Entonces, básicamente piénselo como, le voy a agregar estas palabritas que vimos, más como si hiciera una afirmación en presente simple. Acá tenemos del futuro simple. Profe, que esto está súper enredado. Bueno, puede ser, pero entonces tengan en cuenta que este tema se presenta pensando en que ustedes ya manejan los 3 tiempos básicos simples, que es presente simple, futuro simple y pasado simple. ¿Listo? Entonces, en el futuro simple, como ha dicho el compañero, nuestro verbo auxiliar es will. Will he come? Y cuando le colocamos estas palabritas para ser más amables, como I wonder if, me pregunto si, nuevamente, pues la segunda parte va a quedar como si fuera una oración afirmativa, pero en futuro simple. Entonces, queda he will come. ¿Listo? Entonces, utilizamos acá en el presente simple las reglas para la segunda parte. Es como si hiciéramos una oración afirmativa en presente simple. Más, sin embargo, lleva el signo de interrogación al final. Y en el futuro simple es lo mismo. La segunda parte, la que está en negrilla, es como si hiciéramos una oración afirmativa en futuro simple. Entonces acá están las reglas: sujeto, will y verbo o acción principal. Listo, vamos con la última, que es pasado, ¿no? Entonces ya. Pasado simple. Pasado. Entonces, para el pasado teníamos el auxiliar did en las preguntas. Entonces dice, did she write the book? Ella escribió el libro.
pregunta directa, indirecta. Do you know if? Usted sabe si. Y nuevamente aplicamos, o sea, la segunda parte. Es como si hiciéramos. Una afirmación en pasado simple. Entonces, por eso es que el compañero me decía, el verbo acá, sí, el verbo cambiaba de write a wrote, porque para hacer las afirmaciones en pasado simple, pues lo que tenemos que sabernos es el verbo en pasado. Entonces acá, el pasado de write es wrote. Entonces, do you know if she wrote the book? ¿Tú sabes si ella escribió el libro? ¿Listo? Entonces, hagamos un ejemplito de cada uno. ¿Cómo sería la pregunta de... Vamos a preguntar... ¿Tú lees? ¿Tú lees? Pregunta directa en presente. ¿Tú lees? ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Tú lees? Do you read? Do you read? ¿Listo? Aunque acá no va a ser fácil. Listo, pregunta directa. ¿Listo? ¿Tú lees? ¿Cómo sería la indirecta? Bueno, can you tell me? Vamos a utilizar can you tell me, que es el como más, que me parece más apropiado aquí. Can you tell me? Tendríamos que agregarle un if. Can you tell me? If. ¿Y cómo quedaría? ¿Puedes decirme si tú lees? If he reads. Reads. If Pues he reads. depende. Si lo usamos If- con you, pues sería if you read. ¿Listo? Si lo hacemos con you. Okay. Pero si yo estuviera preguntando por otra persona, entonces digamos que la pregunta directa, ¿does he read? ¿Qué quiere decir? ¿Él lee? Y acá Ahí pues... voy a agregarle la S. Exacto, ahí sí. Can you tell me if he reads? ¿Listo? Porque ahí sí. La regla nos dice que para he, she, it hay que agregarle ese al verbo. ¿Listo? Entonces, esa es un poco la idea ahí. Listo. Con el futuro, entonces, vamos a decir... ¿Qué decimos en futuro? No sé. Shakira cantará. ¿Cómo queda esa oración en futuro? Shakira cantará. ¿Alguien sabe? Will Shakira send? Exacto, perfecto. Entonces, el orden de nuestra pregunta, will, usamos nuestro auxiliar de futuro. Will Shakira sing? Shakira cantará. Vale, digamos que yo me encontré a un extraño en el concierto y todavía no es seguro que va a cantar. Entonces, pues vamos a empezar con, ¿cuál utilizamos? Do you know if? Do you know if? ¿Usted sabe si? Nuestra pregunta indirecta. ¿Y cómo quedaría nuestra segunda parte? Shakira will sing. Perfecto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces así para el futuro está un poquito más fácil. ¿Listo?
¿Usted sabe si Shakira cantará? Bien. Y para el pasado, entonces tenemos, a ver, ¿qué pensemos? Vamos a preguntar, ¿él trabajó ayer? ¿Cómo sería eso? ¿Él trabajó ayer? He worked today, yesterday. He worked yesterday. Y no, ¿Él porque trabajó tiene que ayer? ¿Él trabajó sí, ayer? O sea, ¿es Did he preguntando work o yesterday? afirmando? Did he preguntando. work yesterday? Exacto. Bueno, tenemos que, para hacer preguntas en pasado simple, directas, tenemos que usar el verbo auxiliar did. ¿Listo? Entonces sería, did he work He worked. yesterday? ¿Listo? Él trabajó ayer. Pero vamos a hacer la pregunta indirecta. Do you know? ¿Usted sabe si él trabajó ayer? ¿Cómo quedaría eso? If he works yesterday. Ah, no, he ¿Cuál es worked. el verbo? Exacto, entonces tenemos que saber el pasado del verbo work, que en este caso es worked. ¿Listo? Do you know if he worked yesterday? ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, eso es así. Ustedes saben que siempre toca acá muy a grandes rasgos, pero básico, pues que entiendan los tres tiempos verbales, pasado, presente y futuro, para poder hacer el cambio cuando es la pregunta indirecta. Recuerden que en el material Magic First Job, el que quiera, ahí hay más práctica, número 1. Ustedes saben que hay ejercicios, actividades, etcétera. Si alguien tiene tiempo y está muy interesado en aprender inglés. ¿Listo? Acá tenemos toda la lista de frases como introductorias, ¿sí? Para hacer las preguntas indirectas. Entonces, vengan, les escribo acá. ¿Qué significa cada una? Entonces, could you tell me? Podría decirme. Can you remember? ¿Qué será can you remember? ¿Puedes recordar? Bien. I wonder es me pregunto. Habría que saberlo utilizar, pero me pregunto. I like to know. Me gustaría saber. Agrandamos la letra para que quede como en su puesto. Puede que ahí. ¿Listo? I'm not sure if. ¿Qué significará eso? I'm not sure if. No estoy seguro, sí. Exacto, no estoy seguro, sí. Do you have any idea? ¿Qué será? ¿Tienen alguna idea? I don't know. Bueno, I don't know. Yo creo que todos lo saben, pero igual. Ah, no, me falta. Do you think? ¿Qué será do you think? ¿Usted cree? ¿Usted piensa? ¿Listo? Alguna de las dos, ¿no? No las dos. ¿O piensas? ¿Piensas qué? ¿Piensas? También. Pero recuerda que es con extraños, pues en español no tuteamos, es raro. Bueno, I don't know, yo no sé, sí. Probablemente esto siga de un if, yo no sé si tal cosa. Please tell me, por favor, dígame. Y I need to find out, ¿qué será eso? Necesito encontrar. Bueno, averiguar sería como lo lógico en este contexto. Bien. Entonces, bueno, ahí quedan las palabras para, que son las que nos ayudan a dar inicio a nuestras preguntas indirectas. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio, vamos a ver cómo nos va. Denme un segundito. Ya les
Les comparto pantalla. La embarré. Segundo. Ahí. ¿Listo? ¿Me confirman si están viendo pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces ahí tenemos un can you tell me, puedes decirme, y tenemos una fácil porque es con el verbo to be. ¿Cuál sería el orden de la pregunta? Entonces díganme, blue, red or orange. ¿Cuál dirían? Blue, red or orange. Blue. Red. Listo. Entonces en este caso, blue no sería porque blue estaría correcta si es la pregunta directa. Pero en la indirecta recuerda que hay cambio y el is o el verbo to be va al final. ¿Listo? Entonces quedaría ahí. Can you tell me where the bathroom is? Que es una pregunta que es muy usada si usted está en un país de habla inglesa. Puede ser una pregunta útil. ¿Listo? ¿Qué significa can you tell me where the bathroom is en español? ¿Podrías decirme dónde está el baño? Correcto. ¿Listo? Ok. Would you mind? Uf, pero es que esto está complejo. Would you mind telling me? Would you mind telling me? Hasta ahí va nuestra pregunta de introducción. ¿Le importaría decirme? Hasta acá. Y después viene la pregunta indirecta. ¿Qué dicen? ¿Green, purple o blue? Blue. ¿Todos de acuerdo con el compañero? ¿Blue? Bueno, espero que estén de acuerdo porque es correcto. Entonces recuerden que ya vimos en anterior. Cuando hago mi pregunta indirecta, el verbo to be pasa a estar al final. WH y al final el verbo to be. Y acá lo mismo, tenemos WH que va a ser how long y el verbo to be al final. ¿Qué querrá decir how long the lunch break is? O sea, ¿te importaría decirme qué? ¿Qué es lo que están preguntando ahí? Es como hace referencia. El long es como a tiempo, ¿no? Es como cuánto Sí. tiempo está el tiempo para el almuerzo. Listo. ¿Cuánto tiempo es el descanso para el almuerzo? ¿Listo? Bien. O el tiempo del almuerzo. Bien. Do you know? Esta sería nuestra frase introductoria. Pero es que esta está más compleja de lo que estamos viendo. Ay, pero ¿por qué todas así? Bueno, esto. I'd like to know. Me gustaría saber. Me gustaría saber. ¿Con cuál la completaría? Bueno, no If. les dije. Correcto. ¿Por qué? If. Porque el if nos da esa condición de sí, sí, tal cosa. Me gustaría saber si tú quieres. Well, you want me to work on Saturday. Si tú quieres que yo trabaje el sábado. ¿Listo? Listo. Esta sí va más centrada en lo que estamos viendo. Could you tell me? Podría decirme. Hasta ahí la frase introductoria. Después necesitamos la pregunta indirecta. Acá, reglas del presente simple. ¿Qué me dicen? ¿Blue, red or orange? Red. Red. Perfecto, muy bien. Could you tell me how the photocopier works? ¿Qué significa? Podría decirme Decirme cómo trabaja la fotocopiadora. Exacto, cómo trabaja la fotocopiadora.
Como estamos hablando de presente simple, cómo trabaja la fotocopiadora, entonces empezamos con nuestro WH. Estamos hablando de la fotocopiadora, o sea, una cosa. Y recuerden que para he, she, it agregamos S al verbo. Y el verbo pues va al final. ¿Listo? No usamos verbo auxiliar. Nuevamente, entonces, frase introductoria. I'd like to know. Me gustaría saber. Y después tenemos una pregunta indirecta en presente simple. Green, red or purple. Purple. ¿Listo? Bueno. Y efectivamente sí, fíjense que tenemos la WH, el verbo al final. Estamos hablando del almuerzo, nuevamente una cosa, entonces el verbo que va al final tiene S, igual que acá. Entonces WH y al final nuestro verbo con S. ¿Listo? ¿Qué significa? What is the meaning in Spanish? ¿Qué significa esa oración? Me gustaría Me saber gustaría saber. cuánto cuesta el El almuerzo almuerzo en la cantina. en el restaurante. Es que cantina es restaurante en inglés británico. ¿Listo? Bueno, cafetería, es como una cafetería. ¿Listo? Ay, ya. Bueno, no. Bueno, esto que está fácil. Could you tell me? Podría decirme. Y después viene nuestra pregunta indirecta con el verbo to be. Entonces, green, red or purple. 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 Listo. Entonces, como dijimos, cuando es con el verbo to be va acá al final. ¿Y qué significa? Could you tell me what her name is? ¿Cuál es el ¿Podría nombre de decirme ella? cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Listo? Listo. Y bueno, acá hay una con futuro. I'd like to know. Me gustaría saber. ¿Y qué dirían ustedes? Blue, red or orange. Blue. Correcto. Recuerden que adoptamos las reglas como si fuera una afirmación. Entonces va sujeto, verbo auxiliar y acción principal. What you will do tomorrow. Me gustaría saber qué vas a hacer mañana. ¿Listo? Entonces, bueno, recuerden que yo les dejo el enlace para que practiquen. ¿Cuál es la idea entonces? Que en la segunda parte del foro, ya vuelvo a mi presentación. ¿Listo? ¿Listo? Recuerden que tienen que hacer el foro, que dijimos que van a colocar 5 términos con su definición y por qué son importantes de su área laboral. Y después van a mirar cómo esa participación. Vengan acá, noto. Escriba una línea introductoria donde nos indique el área laboral de la que va a hablar. ¿Listo? No se le olvide. ¿Listo? Entonces escribe los 5 términos, definición, porque son importantes en su área. Y al final realiza una pregunta indirecta a uno de sus compañeros. La idea es que usted lea lo que escribió su compañero y trate de hacer una pregunta indirecta. Ya sea en presente con el verbo to be, en presente simple, en pasado, en futuro. Desde que sea claro que quiere preguntar. ¿Listo? Pero que sea una pregunta indirecta. Profe, que no se me ocurrió nada que preguntarle acerca de su ambiente laboral, pues de pronto puedo hacer una pregunta personal. ¿Listo?
Profe, disculpe una preguntita. ¿Esa pregunta va dentro del mismo foro o se hace en el foro del compañero? O sea, ¿va dentro del mismo foro cuando uno sube la lista de los 5 términos? Pues yo había pensado que se le hiciera el compañero, pero dejémosla al final de su participación. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que sí, será solamente un solo comentario. Sí, exacto. Ok. Pero entonces prácticamente la pregunta quedaría así como Sí. muy abierta, o habría que mencionar a alguien. No, ustedes mencionan. Entonces usted dice, ¿dónde está? Question for Carlos Andrés Alzate. No sé, me estoy inventando el nombre. ¿Listo? Fin. Y usted hace su pregunta. ¿Listo? Pero primero me indica para quién es la pregunta. ¿Listo? Vale. ¿Claro? Sí. Chicas, ¿alguna inquietud? Entonces, recuerden que, bueno, voy a tratar de buscar más enlaces, pero recuerden que en My First Job, acá en el material, acá en estos circulitos, hay más ejercicios de indirect questions. Voy a ver si se los puedo colocar acá en la diapositiva, pero si quieren revisar, pues revisan. Y digamos que, pues, eso sería más que todo por hoy. ¿Tienen alguna inquietud? Chicos, recuerden la fecha, que se supone que es para esta misma semana. Pero por favor, vayan. Si no han entregado el personal statement, entréguenlo. El video, pues ya saben. Y el foro, pues traté de hacer la actividad pues, un poquito, simplificarla un poquito más, bastante, para que no les quede tanto trabajo. Bien. Entonces, si no han entregado las otras actividades, por favor, hágalo. Y nada, pues eso sería por el momento. ¿Tienen alguna inquietud? Los que ya habían entregado el personal statement, yo dejé casi todos evaluados, entonces pues pueden revisar. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. Dime. Y es que, por ejemplo, yo ya entregué el personal statement y pues su merced me lo calificó y todo, pero yo por ahí le había escrito un mensajito, es que a mí me faltaban las 3 evidencias de la guía 5 y con la profe anterior pues ella había dicho cómo les explico y pueden irlas adelantando, pero pues eso ya es de, o sea, ella dijo en su momento, eso ya es de este año, o sea, 2025. ¿Y ya los enviaste? Y te envío un mensajito, no sé si lo viste, pues para ver si tú me puedes calificar esas 3 evidencias. No, sí, de eso está, yo no he calificado nada. Entonces está pendiente por calificar. Yo ya les he dicho que yo les voy a calificar eso. ¿Listo? Pero sí está Ah, ok, pendiente ok. por calificar. Pero Ok, gracias, vale, pues, profe. yo sé que enviaste el mensaje, entonces gracias. Y bueno, eso sería todo por el momento. ¿Tienen alguna otra inquietud? Bueno, con ese silencio absoluto, asumo que no. Entonces, chicos, recuerden, si no han hecho alguna de las 2 actividades que vamos este año, pueden hacerlas. Si todavía tiene pendiente de realizar las de la guía 5, también puede hacerlas en viernes. ¿Listo? No hay ningún problema. ¿Bien? Si tiene más anteriores pendientes, pues me escribe por interno y se las habilito. ¿Listo? Pero pues la idea es que se pongan al día con inglés. ¿De acuerdo? Y pues esto sería todo por hoy. Espero que haya quedado más o menos claro. Ustedes saben que acá toca como súper y explicar los temas como tipo flash. Pero pues que ahí hay más material en la plataforma, pues que ustedes pueden trabajar para entender un poquito más los temas. ¿Listo? Entonces recuerden que les comparto esta presentación y el video más tardecito. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, Elkin, thank you. Entonces a todos, mil gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche. Have a nice evening. See you next week. Nos vemos la próxima semana.
Bye bye. Bye, bye, bye. Bye, Bye, teacher, thank teacher. you. Bye, teacher.